Bueno, buenos días. Nosotros somos el equipo 6, integrado por Yuriana Sánchez Hernández, Arely Valdés Pérez, Ana Karen Segura González, Milagros Vieira Balcazar y Amairani Rodríguez. Nos tocó hablar sobre Wilhelm von, que fue psicólogo y fue fundador del método experimental. Wilhelm Wundt, ¿quién fue? Fisiólogo, psicólogo y fisiculturista alemán, considerado el fundador de la psicología. ¿Quién fue? Fue una figura clave para la psicología como ciencia. Nacido en 1832 en Alemania, era de familia dedicada a la iglesia y al servicio religioso. Estudió medicina y después se dedicó a la investigación fisiológica. Publicó una obra sobre la percepción en donde formuló la necesidad de construir la psicología experimental en elecciones del hombre alemán, tratado de la fisiología humana. Llevó un curso de psicología, fisiología, que sirvió de base con sus estudios más famosos. Los estudios de la psicología fisiológica. En su periodo como profesor se instala en el Leipzig, en donde después se estableció un laboratorio en el que se llevó a construirlo el Instituto de la Psicología Experimental en el año 1882. Yo les hablaré sobre los aportes de Wundt. En el primer aporte nos habla del primer laboratorio formal de psicología experimental. Dice que a través de este método experimental estudia la experiencia inédita y observable. También aborda los procesos sensoriales, simples con el método de la percepción interna, donde se puede controlar ciertas variables experimentales. Se dice que por eso es que la psicología es la ciencia más estrictamente empírica de todas. En el segundo, dice que él fue el fundador de lo que es la psicología como la ciencia autónoma, pero poco después se separa de la filosofía y así fue como pasó a ser ciencia autónoma, ya que pues es una de las disciplinas que estudia el comportamiento del hombre y lo que son sus procesos químicos. El tercero dice que se hizo famoso del debate que mantuvo con uno de sus alumnos más inteligentes, que es Kulpe. Dice que por encargo del mismo Wundt, Kulpe había preparado un manual de psicología que apareció en el año 1893. Dice que a causa de ello Wundt quiso escribir él mismo su propio manual y fue que dio a luz ese manual en 1896. Dice que alcanzó inmediatamente numerosas ediciones y traducciones. Dice que la fama era entonces muy grande por todo el mundo y casi única. El cuarto dio gran importancia a las sensaciones en los procesos del conocimiento, principio que se desarrolló teóricamente su obra que se llama Esquema de Psicología y la aplicó experimentalmente hasta que se hiciera famosa. En el quinto, dice que afirmó que la psicología es la ciencia de la experiencia y que ésta debe desarrollarse sin recurrir a la metafísica. Dice que entonces, pues para ello Wundt no es posible distinguir entre experiencia interna y la externa, puesto que las dos son de igual manera. La primera, pues es a través de un sentimiento que es subjetivo y la segunda por medio de la percepción. Los libros más importantes, pues indudablemente son los de psicología. Entre ellos se alcanzaron la categoría de los textos clásicos, Fundamentos de Psicología, Fisiología y Psicología de los Pueblos.
La primera de estas dos obras, aparecida en 1834, puede considerarse la versión definitiva y comprendida de una larga serie de trabajos iniciadas con Beiträge zur Theorie en 1858. La segunda, cuya composición se dedicó a Boole durante los últimos veintitantos años de su existencia, extiende el método y la investigación psicológica a las manifestaciones permanentes de la vida social, como por ejemplo la lengua, el arte y la religión. No quedó completada hasta 1920, poco antes de la muerte, truncara su prolongada e intensa actividad. Consiguió la tercera rama de la psicología, integrada los hallazgos empíricos de estos con otra ciencia. Pero los esfuerzos de Boone estaban enfocados en estudiar a la psicología social de los pueblos. Para el campo de la psicología abarcaba mucho más que los pudiera estudiar en el laboratorio experimental. A Boone interesaba estudiar la percepción, la sensación que encajaban los estudios experimentales. Estaba interesado en estudiar el pensamiento y la efectividad de estos. Se encargaba la psicología social por medio de la observación. En el laboratorio de Boone, el papel del sujeto se consideraba más importante que el del experimentador, dado que el sujeto era la fuente de datos. En el entretenimiento de los sujetos observados debía ser de tal que estos deberían poder intercambiar de lugar en el laboratorio con las personas encargadas de la observación. Fundó la psicología del presente y creó la psicología como ciencia experimental. Es mérito indagable. Método de la psicología experimental. La observación no se trata de una sola observación estática, sino experimental, donde se provoca voluntariamente un fenómeno tantas veces sea necesario para estudiar las sensaciones del sujeto estudiado. Es un proceso en el cual la diferencia a la psicología experimental por su método observación experimental de la psicología social. Es un objeto donde las partículas elementales de la ciencia contra los procesos más complejos como los pensamientos, el afecto entre otros, la conciencia, los contenidos inmediatos de la experiencia.